Muy buenos días a todos y a todas. Es mi distinguido placer darles la bienvenida al evento de lanzamiento en Bolivia del Informe de Desarrollo Humano Global del PNUD, la próxima frontera, el desarrollo humano y el antropoceno. Quiero agradecer muy especialmente en nombre del PNUD y del PNUD en Bolivia por las más de 300 personas que se han registrado para este evento, y estamos contando porque hay muchas personas que también están siguiéndonos en la transmisión en vivo en Facebook y que están realmente interesados e interesadas en esta conversación, que es una conversación que consideramos esencial. Quiero saludar esta mañana muy especialmente a nuestro distinguido invitado, Su Excelencia el Vicepresidente del Estado Plurinacional de Bolivia, David Choquehuanca Céspedes. Muchas gracias por estar en su casa, aquí en el PNUD. Nos honra con su presencia, pero sobre todo con su reflexión en torno a esta temática que queremos instalar hoy en la agenda. También quiero introducir y saludar muy especialmente a Luis Felipe López Calva, subsecretario general de Naciones Unidas y director regional para el PNUD en América Latina y el Caribe, quien lidera realmente esta región en términos sustantivos, analíticos, programáticos y operativos. Es un gusto contar con tu presencia, Luis Felipe. Frederick Ugla, nuestro amigo, consejero y jefe de cooperación de la Embajada de Suecia en Bolivia, quien es realmente un aliado del desarrollo sostenible para el país y para el PNUD. Y por último, Heriberto Tapia, no menos importante, ya que es nuestro investigador senior y especialista de políticas de la Oficina de Desarrollo Humano, del Informe de Desarrollo Humano Global del PNUD. Me gustaría también reconocer a muchísimos amigos, amigas, autoridades que están conectados y conectadas en esta transmisión, en particular reconocer a Susana Sotoli, la coordinadora residente del Sistema de las Naciones Unidas en Bolivia, a tantísimos embajadores y embajadoras que se han conectado y de hecho han movido reuniones para poder estar en este lanzamiento y escuchar la reflexión del vicepresidente Choquehuanca, de nuestro director López Calva, a todo lo que es el equipo de Naciones Unidas, la sociedad civil, el sector privado, las autoridades nacionales y subnacionales que se están uniendo hoy en este evento tan central. Nuestra conversación hoy va a ser apasionante, desde nuestra perspectiva al menos, y vamos a enfocarnos en analizar los mensajes de nuestro informe. Uno de los mensajes centrales en este informe es cómo la humanidad logra navegar en esta nueva era. Hemos venido hablando por mucho tiempo de cómo las relaciones entre las personas y el planeta han entrado en una fase de desequilibrio y cuáles son esas medidas correctivas, y en particular en un contexto de pandemia COVID-19, cómo estos impactos en diversos ecosistemas interactúan no solo con la naturaleza, sino también con patrones de desigualdad en las sociedades. Y la reflexión de hoy es realmente qué significa esto para Bolivia, cómo podemos generar un curso de acciones que nos ubique en un curso sostenible. El informe de desarrollo humano ha venido publicándose por 30 años. Este no es cualquier informe, es el informe que marca el aniversario número 30 y, como ustedes saben, clasifica a todos los países alrededor de un índice de desarrollo humano mirando criterios de salud, de educación y de ingresos. Y lo que hemos hecho este año, y tal vez aquí es donde Heriberto Tapia, nuestro colega y especialista, nos va a iluminar, es realmente probar algo nuevo. Y esto es parte, digamos, de la experimentación que desde el PNUD le proponemos a los países, que es agregar un nuevo índice de presión planetaria mirando el consumo de los países y la huella de carbono en el IDH. Y cuando vemos el resultado, lamentablemente es un poco menos optimista para los países, pero también nos marca de manera mucho más clara el curso de acción que debemos tomar. Vamos a dar entonces curso a la presentación de nuestro amigo y colega Heriberto Tapia. Tiene ahora la palabra para realizar una breve presentación técnica sobre los principales hallazgos del informe 2020. Adelante, Heriberto, tenés la palabra, por favor. Muchas gracias, Luciana, señor vicepresidente, distinguidas autoridades. Primero quiero chequear que pueden ver mi presentación en pantalla. Perfecto. Excelente. Bueno, para mí es un honor estar aquí con ustedes hablando de nuestro informe de desarrollo humano 2020, la próxima frontera, desarrollo humano y el antropoceno. El antropoceno es un concepto que
extraño para la mayoría de las personas, pero significa una nueva era geológica, luego del que todavía está en discusión, pero que viene luego del Holoceno, que ha estado vigente durante los últimos 11.000 años, y que significa que las personas están crecientemente afectando el futuro del planeta. Nosotros vemos que estos cambios ya están sucediendo, las personas están conscientes de lo que va ocurriendo. Solamente en el año 2020 hemos sido testigos de muchos incendios, los huracanes en el Atlántico, hay evidencia como la vida silvestre se ha ido extinguiendo 70% desde el año 1970, y ciertamente la pandemia de la COVID-19 es un ejemplo de cómo un hecho natural está afectando profundamente los sistemas sociales. Aquí hemos hecho una estimación de cómo ha cambiado el desarrollo humano año a año desde que el concepto fue creado en el año 1990. Y nos damos cuenta cómo en general el desarrollo humano en el mundo fue creciendo, incluso en los periodos donde hubo crisis, como la crisis financiera internacional el año 2008, el desarrollo humano fue un poco menor, pero todavía aumentó. Sin embargo, el año 2020 el desarrollo humano declinó profundamente, en gran medida por los efectos concatenados que vinieron desde el COVID, no solamente en la salud, sino que los efectos de la educación, también los efectos en la economía. Y a esto podemos sumar también otros efectos como los que se producen sobre la desigualdad de género, es decir, impactos profundos. Y este choque es algo que los científicos venían advirtiendo, y por lo tanto es el tipo de eventos que podrían seguir ocurriendo en el futuro como resultado de estas presiones que los humanos ejercemos sobre el planeta. Para darles una idea de cómo esto se puede, algunos de estos efectos ocurrirán en el futuro, aquí hay un gráfico que muestra la cantidad de días adicionales con temperaturas extremas en el mundo hacia el final del siglo. Esta es una proyección donde que la hemos hecho donde hemos agrupado 4 grupos de países, de bajo desarrollo humano, medio, alto y muy alto. Y ustedes pueden ver cómo en los países más pobres, de bajo desarrollo humano, se espera que haya 100 días adicionales de temperaturas extremas, 100 de 365. Es decir, es un gran efecto, y esto es en el caso en que no haya ninguna mitigación. En el caso de los países de desarrollo muy alto, se espera que el efecto de hecho vaya en la otra dirección, porque el calentamiento global va a disminuir algunos de los días de clima más frío. ¿Qué pasa si hay mitigación en línea con los objetivos con el Acuerdo de París? Bueno, la situación es bastante mejor, sin embargo, en el caso de los países más pobres, todavía van a tener 50 días adicionales de clima extremo. ¿Qué estamos diciendo acá? Es que los cambios se van a producir, existe espacio para la acción, y que además los cambios vienen con una gran desigualdad. ¿Qué es lo que hay detrás de esto? Bueno, es un proceso que está generando excesivas presiones planetarias. En este gráfico vemos cómo, en general, el mayor desarrollo humano que vemos en el eje horizontal ha ido acompañado con mayores presiones planetarias que vemos en el eje vertical, aquí medido como en la huella material. Hay países que tienen poco desarrollo humano y pocas presiones planetarias, pero una vez que se desarrollan, las presiones planetarias aumentan. ¿Qué es lo que no tenemos? Son países que están en esta esquina vacía, donde hay muy alto desarrollo humano y donde hay bajas presiones planetarias. Ese es el desafío en este momento, de poder transitar hacia esta área. ¿Qué significa esto? Que necesitamos nuevas políticas, pero que también necesitamos nuevas mediciones. El índice de desarrollo humano por sí solo no nos ayuda a llegar a este punto. Entonces este informe lo que plantea es una manera de navegar este nuevo momento. Y hay 3 principios básicos que nosotros proponemos para guiar las políticas. El primero es equidad. Cuando unos pocos se aprovechan desmesuradamente de los beneficios del planeta y los costos los paga la mayoría, se genera un círculo vicioso que tiende a generar más presiones planetarias. La equidad es un elemento fundamental. Segundo, innovación.
tenemos mejores tecnologías, energía limpia, los precios están bajando, pero no solamente eso, necesitamos también innovación de cómo hacer las cosas distintas en el ámbito social. Y finalmente, el cuidado a la naturaleza. Eso significa darle un valor intrínseco a la naturaleza y entender que cuando la naturaleza sufre, los seres humanos sufrimos. Entonces, este informe plantea 3 áreas de mecanismos de cambio. 1. Normas sociales y valores. Es esencial que las personas cambien su manera de ver su relación con la naturaleza y actuar en consecuencia. Eso significa cambio en valores, pero también significa que necesitamos que las personas tengan más agencia para poder promover el cambio. Segundo, incentivos y regulación en las políticas públicas. Esto también implica mayor inversión en las áreas que van a producir la transformación. Y tercero, soluciones basadas en la naturaleza. Esto implica que es posible en algunos casos producir gran desarrollo y al mismo tiempo generar la naturaleza. Aquí un ejemplo muy importante es lo que ocurre con los pueblos indígenas, que en el fondo nos pueden ayudar a avanzar en estas tres áreas. Ellos han sido generadores y defensores de la naturaleza, han creado riqueza natural y este informe documenta eso bastante bien, que puede ser fuente de desarrollo humano, puede ser fuente de desarrollo económico. Los pueblos originarios también aportan conocimiento y valores que nos pueden ayudar también a entender mejor nuestra relación de equilibrio con la naturaleza. Sin embargo, estas contribuciones en general han sido muy poco reconocidas, entonces uno de los desafíos hacia adelante es poder tomar el verdadero potencial y proteger a los pueblos originarios. Finalmente, las nuevas medidas para el desarrollo humano. Este informe propone, como decía Luciana, un índice experimental que le llamamos el índice de desarrollo humano ajustado por presiones planetarias, que toma y corrige el índice de desarrollo humano utilizando 2 elementos de las presiones planetarias. Por un lado, las presiones por huella material per cápita. Esto representa nuestro consumo de recursos naturales del planeta. Necesitamos mejorar, disminuir nuestro consumo, aumentando el reciclaje, disminuyendo el consumo que no es necesario realmente para el desarrollo. Y segundo, las presiones que vienen por las emisiones de dióxido de carbono. Esto tiene que ver con cambiar nuestra matriz energética. El resultado es que el desarrollo humano, cuando lo vemos a través de este nuevo lente, no es tan alto como pensábamos y por otro lado no está creciendo tanto como creemos. Y por lo tanto es un llamado de atención a que tenemos que cambiar las cosas. ¿Cómo se ve esto desde el punto de vista de Bolivia? En general, y esto es un elemento interesante, hay una trayectoria prometedora. En este gráfico vemos como en el eje horizontal tenemos el índice de desarrollo humano y en el eje vertical las presiones planetarias. Y aquí esto muestra la evolución en el tiempo desde el año 1990. Bolivia ha venido moviéndose en la dirección horizontal, es decir, aumentando el desarrollo humano sin hacer crecer mucho las presiones planetarias. Es decir, es algo muy positivo en Bolivia, y acá tenemos como comparación el promedio de los países de desarrollo humano alto, que han tenido una senda parecida en términos de desarrollo humano, pero con muchas más presiones planetarias, y el caso de los países de desarrollo muy alto, que han tenido muchísimas mayores presiones planetarias. El desafío de Bolivia ahora es a continuar su desarrollo humano, pero evitar el salto en las presiones planetarias que se dan en otros casos. Bolivia se desempeña bien, de hecho salta 17 lugares en su ranking en comparación al índice de desarrollo humano. Para cerrar entonces, algunos desafíos para Bolivia para motivar la discusión. Bolivia antes de la COVID-19 estaba enfrentando un momento que en las líneas generales, más allá de los problemas transitorios, había elementos auspiciosos, venía creciendo su desarrollo humano. La desigualdad desde el año 2010, que estamos midiendo la desigualdad en desarrollo humano, se había reducido muchísimo. El segundo país con la mayor reducción en ese periodo, pero todavía es muy alta. Bolivia pierde el 24% de su desarrollo humano por la desigualdad.
y tiene una economía que genera bajas presiones planetarias. El desafío es ahora hacerse cargo de este choque en el año 2020, en lo que viene, también prepararse para los choques que vienen y enfrentar esta pregunta: ¿cómo seguir desarrollándose con bajo impacto para el planeta en medio de un entorno inclusivo? Esto, por supuesto, es un tema para Bolivia, pero también es un tema global. Entonces, también la pregunta es cómo se inserta Bolivia en un esquema donde se producen cambios para todo el planeta. Voy a dejar hasta acá. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Heriberto, por habernos echado muy buena luz sobre los elementos centrales de este informe. Me parece que hay mucho material para desempacar. Y por cierto, esta reflexión sobre Bolivia final creo que también nos da una suerte de hoja de ruta, ¿no? Y un mapa de los temas que debemos revisar para Bolivia. Suecia es un país amigo de Bolivia, es un socio del desarrollo de Bolivia, lo ha sido por décadas. También es un socio de la cooperación y el desarrollo a nivel multilateral, un país que aboga por los mecanismos multilaterales de cooperación. Y Suecia, propiamente su modelo de desarrollo lo ha hecho sobre la base de criterios de igualdad, sostenibilidad, y lo que sabemos es que Suecia desde muy temprano ha incorporado en sus políticas este tipo de criterios para la implementación de políticas públicas, tanto en su narrativa como en sus acciones de desarrollo. Me gustaría invitar ahora, y es un gran honor, Frederick Ugla, darte la palabra para que nos ofrezcas una reflexión en torno a estos desafíos vistos desde Suecia hacia Bolivia y de cara al trabajo que la cooperación internacional también realiza aquí en Bolivia, y cuáles son esos quick wins, digamos, esos temas donde podemos avanzar en esta agenda tan desafiante. Tenés la palabra, Frederick. Pues muchísimas gracias, Luciana. Señor David Choquehuanca, vicepresidente de la República Plurinacional; Luis Felipe López Calvo, director regional de PNUD para América Latina; y Luciana, presidente representativa de PNUD en Bolivia. Colegas, en primer lugar me gustaría felicitar a PNUD por esta rica y urgente publicación, porque resulta crucial ir a la búsqueda de nuevas mediciones del progreso o retroceso de la especie humana. What gets measured gets done. Lo que se mide se hace, en inglés. Es un dicho que muy a menudo se critica o que se usa para criticar a la tendencia humana a enfocar en los valores tangibles y mediables. Pero también es una verdad. Medir permite el seguimiento, permite el monitoreo y la comparación sistemática. Y es eso lo necesario cuando hablamos exactamente de los desafíos que enfrentamos como la humanidad y nuestro mundo entero. Yo creo que la transición del Producto Bruto Nacional al Índice de Desarrollo Humano, un esfuerzo pionero descrito por Amartya Sen en el libro, cambió todo el concepto de desarrollo. Y ojalá que esta transición que ahora se logra al pasar del al Índice de Desarrollo Humano, a levantar aún más la perspectiva, a ver más allá de los bienes solamente de la humanidad, a considerarlo de una forma holística, es indispensable. Tenemos que levantar esa perspectiva. Y por eso la relevancia del llamado Índice de Desarrollo Humano ajustado para la presión planetaria que acaba de presentar el colega. Y es interesante. Para resaltar dos observaciones que pueden hacer. En primer lugar, se puede apreciar aspectos como las ganancias de margen decrecientes por el desarrollo material. Para dar la versión corta, más riqueza no siempre implica un desarrollo mejor. Pero también los cambios de posición relativa de diferentes países. Se acaba de mencionar que Bolivia sube 17 puntos desde el puesto 107, pero también hay que dar la versión comparada en eso. Con este salto, Bolivia se coloca por encima en este índice a un país como China y al par de un país como Australia. Y eso es importante resaltar porque demuestra exactamente cómo diferentes modelos de desarrollo, cómo diferentes políticas llevan a diferentes resultados en ese sentido. El presentar esta medición dentro de un marco realista
pero también optimista y constructiva dentro de lo posible. Es decir, es una contribución mayor que ojalá pueda hacer evolucionar el discurso y nuestra comprensión del desarrollo. Yo creo que hay acá un gran debate para hacer para lo que entendemos por desarrollar, lo que entendemos por progreso. Y en realidad, este debate es una condición fundamental para los cambios necesarios para tratar la crisis que enfrenta nuestro planeta y nuestra especie. Sin embargo, yo como politólogo me gustaría finalmente resaltar dos aspectos que creo que son fundamentales en esto. Jean-Claude Juncker, el expresidente de la Unión Europea, lo expresó muy bien al decir que sabemos lo que debemos hacer, lo que no sabemos es cómo ser reelegidos después de hacerlo. Es decir, acá hay desafíos políticos obvios, ¿no? Y creo que acá hay que resaltar dos aspectos importantes que el informe aborda, pero no lo sugiere soluciones, tal vez porque las soluciones fundamentalmente tienen que moverse a nivel nacional. En ese sentido. Solucionar esa tensión va entre lo que se debe hacer y lo que se puede hacer políticamente. Requiere liderazgo político, por cierto, pero también requiere una evolución más fundamental de lo que valoramos. Y creo que acá es importante resaltar la diferencia entre la preferencia absoluta y la preferencia relativa de la humanidad. En ese sentido, el informe es bien instructivo. Demuestra que una gran mayoría de la población humana quiere hacer hasta esfuerzos para salvar el planeta, para minimizar la presión planetaria de nuestro desarrollo. Se dicen de acuerdo en hacerlo, se dicen que es una prioridad. Sin embargo, cuando se opone a esta preferencia a otras preferencias más concretas relacionadas con lo que asociamos con los bienes de nuestra vida diaria, comer carne, viajar a países lejanos, tener un estándar de vida supuestamente mejor, ahí se ve que esa gran mayoría se disuelve y es más o menos equiparado entre los grupos que se dicen, a un lado, en preferencia absoluta, a favor de acciones para minimizar la presión planetaria, pero al otro lado no quieren, y eso lo dicen claramente, siempre hacer los esfuerzos hasta los sacrificios necesarios en ese sentido. Eso lleva a otro tema candente. Acá va a haber unos conflictos de distribución. Unos conflictos de distribución entre generaciones, entre grupos, clases dentro de países y entre países. Para exactamente quién va a hacer los sacrificios y a quién va a acordar los beneficios del desarrollo que acá se propone. Solucionar esos conflictos siempre va a ser, como en los conflictos de distribución, basados en hallar un sentido de comunidad, de ver los aspectos comunes, de ver el futuro común de nuestros diferentes países, de nuestros diferentes grupos dentro de cada país. Y acá es fundamental abordar esto y fomentar este sentimiento de comunidad, de sentido en común. Y para hacer eso se requiere un debate político, pero se requiere también un marco para ese debate político. Un marco de comprensión de lo que es el desarrollo humano, un marco de entendimiento de lo que se puede hacer, las acciones constructivas, que el informe es muy claro y creo que es una de las grandes ventajas de eso. Y se requiere también un marco de medición, exactamente para poder ver dónde están los grandes desafíos, dónde están las posibles soluciones. Y creo que ahí está la gran avance de este informe, de poner este marco exactamente para que entre diferentes países, entre diferentes grupos, hasta entre diferentes generaciones, se puedan discutir los desafíos y acordar las posibles soluciones. Muchas gracias. Excelente, muchísimas gracias a Frederick Uggla por esta, me parece muy oportuna, realmente contribución al aporte que este informe trae al contexto específico de Bolivia y en particular la cuestión alrededor del conflicto distribucional y la cuestión alrededor de este marco político y de vocación política en abordarlo de manera muy clara. Vamos a continuar este programa ahora pasando la palabra a Luis Felipe, pero antes querría saludar muy cordialmente a muchos de nuestros socios, amigos y autoridades conectadas.
Alejandro Melandri, representante del BID aquí en Bolivia, está conectado. Charis Phillips, la encargada de negocios de la Embajada de los Estados Unidos, también está conectada. Muchos miembros del grupo de socios del desarrollo GRUS, que es la mesa de coordinación de todos los amigos de la cooperación de Bolivia, están conectados, especialmente también Gladys Genua de la CAF, el embajador Diego Pari, el representante de Bolivia ante las Naciones Unidas en Nueva York, se ha conectado también. La JICA, muchas universidades, sector privado, ACOBOL, también están hoy con nosotros y agradecemos muchísimo que muestren interés y sobre todo que nos permitan avanzar en esta senda de ubicar esta discusión, como nos lo ha dicho Frederick, en la agenda. Como ustedes saben, el PNUD en América Latina y el Caribe ya ha venido, digamos, en el marco de la pandemia y en el marco del trabajo por años, marcando las prioridades alrededor de la agenda de política pública en la región. Hay 2 o 3 cosas que hemos venido diciendo de manera bastante vocal en el último año, en particular en el marco de esta terrible, digamos, caída de los índices de desarrollo humano que nos ha mostrado Heriberto Tapia en una diapositiva esta mañana, y tienen que ver con 3 grandes grupos de cuestiones que tenemos que mirar, herramientas que ayuden a los países a simular cuáles son esos futuros alternativos, dónde están esos escenarios de desarrollo a los que hacía referencia Frederick Ugla, basados en opciones de diferentes políticas, un apoyo programático pero también financiero para que los países precisamente puedan integrar esta aceleración, ¿no?, de respuestas a la transición de vías de desarrollo más sostenibles y equitativas. Y por último, lo importante que tiene que ver con los diálogos nacionales, estos diálogos locales adaptados a los contextos de cada país para permitir esta evolución de las normas sociales y los sistemas de valores a los que hemos hecho referencia esta mañana. Y aquí, sin dudas, uno de los desafíos es cómo vamos a identificar estas opciones, estas acciones, dejando de lado, digamos, modelos insostenibles. Como lo vimos esta mañana, hay países que tienen grandes huellas mínimas en el planeta, hay países con poblaciones prósperas, pero nos falta realmente este cuadro, esta caja vacía que vimos. No tenemos ningún país ocupando ese espacio. Y la pregunta es cómo movemos a los países hacia ese lugar que es muy deseable. Tengo el distinguido placer de presentar e invitar a Luis Felipe López Calva a brindarnos la reflexión desde la perspectiva del PNUD para América Latina y el Caribe, en tanto siendo su director, sobre cómo podemos orientar estas decisiones e inversiones para precisamente mover a países como Bolivia hacia esa caja vacía, que es realmente la próxima frontera para el desarrollo humano. Luis Felipe, tenés la palabra. Muchas gracias. Sí, quiero obviamente empezar por saludar de manera muy cordial y afectuosa a nuestro invitado de honor, a Su Excelencia David Choquehuanca, vicepresidente del Estado Plurinacional de Bolivia. Muchísimas gracias por acompañarnos. A Frederick Ugla, el consejero jefe de la cooperación de la Embajada de Suecia, obviamente nuestro colega Heriberto Tapia, que hizo una excelente presentación, y a ti, Luciana Mermed, nuestra representante allá en Bolivia, con un gran liderazgo en el trabajo que hace el equipo, y a todas las autoridades y socios de la cooperación, y a todos los que están participando en este evento. Realmente un informe de desarrollo humano siempre es una gran oportunidad para tener conversaciones de fondo sobre el futuro del desarrollo. Concretamente, el desarrollo humano y el antropoceno, realmente nos pone en una discusión muy importante, que de alguna manera el objetivo es tomar un poco lo que hemos aprendido durante los últimos 30 años de informes de desarrollo humano, pero tratar realmente de cambiar la forma como pensamos el desarrollo para los siguientes, por lo menos 30 años, pero probablemente más. Este informe realmente nos invita a reflexionar sobre cómo la acción humana está afectando el equilibrio del planeta de manera sistémica. En general, las tensiones del planeta reflejan las tensiones también de las sociedades. Y los desequilibrios o los desbalances planetarios y sociales se refuerzan entre sí, de manera que de alguna manera la humanidad diríamos que está librando una batalla contra sí misma en esta que llamamos la era del antropoceno o la era de los humanos, la era en donde
la acción humana está cambiando la dinámica, está afectando la dinámica de la naturaleza. El informe lo plantea de manera muy clara: necesitamos una transformación real para avanzar hacia la próxima frontera del progreso humano. El cambio empieza por rechazar la idea de que debemos elegir entre personas o planeta, o personas y medio ambiente. La realidad es que la armonía con el planeta es esencial al concepto del desarrollo, es inherente al concepto del desarrollo, y por eso el enfoque del informe llama a trabajar con la naturaleza y no a pesar o en contra de la naturaleza. Existe un enorme potencial para la aplicación de medidas que protejan y gestionen de manera sostenible los ecosistemas. Yo quisiera también abordar un tema muy importante de la oportunidad que nos brinda este informe para reforzar nuestro trabajo de colaboración con el gobierno y la sociedad en Bolivia, en donde tenemos un trabajo muy intenso con nuestro equipo del PNUD. El PNUD trabaja de la mano con los gobiernos en todos los países, con una oferta programática que intenta capitalizar la conversación que inicia este informe. Es nuestra propuesta y nuestra expectativa que Bolivia sea parte de los primeros países de la región en poner en práctica esta nueva oferta basada en la lógica de este informe. Esto incluye experiencias y herramientas que ayuden al país a simular futuros alternativos basados en diferentes opciones de política construidas sobre los datos de este informe. Un apoyo programático y financiero integrado que va más allá de las soluciones técnicas rápidas para acelerar la transición hacia vías de desarrollo más ecológicas y más equitativas, y diálogos de políticas nacionales, como lo mencionaba Luciana Mermet, y locales para apoyar la evolución de las nuevas normas sociales y construir coaliciones para el cambio. Su Excelencia, el señor Vicepresidente Choquehuanca, es un realmente distinguido honor para el PNUD poder reforzar los apoyos a su gobierno y a la sociedad boliviana en la búsqueda de estas soluciones integrales basadas en la naturaleza. Cuente siempre con el PNUD. Los apoyos que tenemos en el caso de Bolivia ya incluyen hoy el trabajo en la región de la Amazonía boliviana, el laboratorio de recuperación temprana para regeneración de medios de vida en la región de la Chiquitanía, el mapeo de soluciones que provienen de las comunidades indígenas originarias campesinas, el apoyo en el diseño de modelos de aprovechamiento e industrialización nacional sostenible de los recursos naturales del país, y el trabajo del PNUD, que el PNUD viene desarrollando con el sector financiero también y con el sector privado en Bolivia para impulsar finanzas sostenibles y llevar a cabo inversiones de impacto para el desarrollo sostenible, incluyendo el marco para los bonos sostenibles para que el país pueda acceder a financiamiento con una lógica de sostenibilidad. La pandemia del COVID-19 ha sido una señal inequívoca de que el futuro tiene que ser diferente. Esto también puede ser una gran oportunidad para nosotros, elegir una senda en la que utilicemos el poder que tenemos como humanidad, como seres humanos, para que el planeta se regenere y para producir y convivir de manera sostenible. Nos honra mucho formar parte de esta reflexión en Bolivia. Muchísimas gracias. Excelente, Luis Felipe. Muchísimas gracias por la reflexión, pero sobre todo también los puntos de aterrizaje. Luis Felipe nos ha conversado acerca de algunos temas donde el PNUD ya viene colaborando de una manera muy intrínseca con sectoriales y con las autoridades en Bolivia, pero sobre todo con las comunidades, y creo que ahí tenemos sin duda mucho material, vicepresidente, para desempacar de la mano de colaboradores como Suecia y de todo lo que son los ministerios de línea y sectoriales. Reconozco también a mis compañeros, compañeras del sistema de las Naciones Unidas en Bolivia. Muchos jefes y jefas de agencia también se han conectado esta mañana para escuchar cómo este informe del PNUD puede encuadrar esta conversación desde el punto de vista de los valores y los trabajos que Naciones Unidas lleva adelante en la región.
Bueno, este es el momento esperado. Vamos a dar paso a la presentación de nuestro invitado especial y orador central de esta jornada. Tengo el enorme privilegio de presentarles al vicepresidente David Choquehuanca Céspedes e invitarle a que nos brinde su análisis acerca de cómo fue percibido este informe desde la perspectiva de las autoridades en Bolivia y cuáles son estos mecanismos de cambio propuestos para darle este contexto boliviano tan necesario que hemos escuchado hoy. No tengo que presentarlo, su trayectoria, señor vicepresidente, habla por sí sola. Usted es un referente central en Bolivia, en la región, pero para el caso en todo el mundo, sobre la cosmovisión andina, que realmente ya viene trayendo este enfoque a la discusión. Sitúa a la vida y a la naturaleza como los ejes centrales del modelo del vivir bien. Estos principios son reconocidos por la Constitución Política del Estado en Bolivia, que fomenta precisamente estos principios ético-morales de una sociedad plural. Me da muchísima ilusión escuchar su reflexión, señor vicepresidente. Tiene la palabra. Adelante. Bienvenido. Muchas gracias, hermano Luis Felipe López Calva, director regional del PNUD para América Latina y el Caribe. Hermano Frederick Ugla, consejero, jefe de cooperación de la Embajada de Suecia en Bolivia. Hermano Heriberto Tapia, investigador senior y especialista en políticas públicas del PNUD. Hermana Luciana Mermet, representante residente del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, PNUD en Bolivia. Hermanos embajadores, embajadoras, hermanos y hermanas del mundo. Agradezco por la amable invitación al lanzamiento oficial en Bolivia del informe sobre el desarrollo humano 2020. Tengo el honor de dirigirme a ustedes en este momento tan difícil para la humanidad, la vida y nuestra madre tierra, atacadas por varias crisis provocadas precisamente por las leyes hechas por el hombre, pensando solo en el desarrollo humano, y por la pandemia COVID-19, y esto nos brinda la oportunidad de pensar en una profunda transformación del orden mundial y la construcción de un mundo centrado en la vida, es recuperar ese ser humano integral, parte de la naturaleza. Es superar, dejar atrás el antropocentrismo. Como menciona el informe, en esta nueva y agitada época geológica, que es el antropoceno, la época de los seres humanos, que provocó el caosmos que hoy vive la humanidad. Y solo la especie humana tiene el poder de reimaginar y reconstruir un mundo equilibrado y sanar nuestro planeta, nuestra Pachamama. El antropoceno se caracteriza por el peso creciente de infraestructura y por la excesiva y abundante producción de bienes materiales en el mundo para generar mercados de cosas en un mundo que vive de deslumbramientos, ostentación, acumulación y opulencia. La infraestructura construida en el mundo por los humanos y de la cual dependemos para nuestra vida cotidiana y para nuestro desarrollo entre comillas, como sabemos, se denomina tecnosfera, es decir, toda la materia construida y fabricada, todas las formas materiales que usamos, vestimos, con la que construimos, nos transportamos, vivimos, estudiamos
y trabajamos. ¿Cómo podemos hacer que esta tecnosfera no sea enemiga de la biosfera, sino más bien se complemente con ella, creando una suerte de tecnobiosfera? ¿Cómo garantizamos equilibrios en todo tiempo y espacio? Ese es un gran reto para el cual se requiere una nueva filosofía, no del desarrollo, sino de la vida. Una filosofía que haga que el centro de nuestras acciones esté en función de todos los seres vivos, no solamente de los seres humanos, y que esté orientado a alcanzar la felicidad. O sea, debe ser vitacéntrica, es decir, tener a la vida como el centro. Vemos con atención que el individualismo se ha acrecentado cuanto más el desarrollo y el progreso se han convertido en la religión de los estados y los individuos, más se agudizan las tendencias egocéntricas, egoístas y individualistas en nuestras sociedades. La promulgación de la competitividad en el sistema capitalista ha sido esencial para generar una percepción individualista en nuestras sociedades. Dicha asociación ha tenido un aliado indispensable para su continua difusión, el sistema educativo. La educación occidental ha sido el vehículo para fomentar la competitividad en nuestro entorno. Prácticamente desde que nacemos, las personas nos vemos obligados a competir entre nosotros y luchar por conseguir nuestros deseos individuales. Para nosotros el individuo moderno solo puede superar su egocentrismo si se hace pueblo, o sea, comunidad, o volver a su ayllu. La comunidad para nosotros no es solo una forma de convivencia humana, sino que la vida toda se comporta como comunidad. La estructura de la vida es comunitaria. La forma de vivir debe ser también comunitaria. Solo de ese modo podemos amplificar las relaciones de complementariedad, equilibrio y consenso. La pandemia que estamos viviendo dramáticamente ha puesto de manifiesto que la riqueza en el mundo se concentra en pocas manos. La exclusión y la pobreza justamente hacen más vulnerables ante el coronavirus y otras enfermedades a los más olvidados de nuestras sociedades. Los ricos se hacen más ricos, el hambre crece a tono con la concentración de la riqueza. Las enfermedades, el hambre y la desnutrición siguen creciendo en nuestros países, alimentados por las guerras. El impacto de la crisis climática, las crisis financieras, la destrucción de los ecosistemas y de los recursos alimentarios. El capitalismo sigue considerando que el bienestar general sería mayor si permitimos que reine el mercado. Sin embargo, nosotros podemos asegurar que el bienestar general se puede alcanzar a través de formas totalmente diferentes al modelo de desarrollo occidental y volver a la cultura de la vida, de la unidad, de la armonía, de la complementariedad, recuperar la economía de la redistribución, recuperar la economía circular y no seguir con esa economía lineal de acumulación capitalista. Volver a recuperar esa economía circular, esa economía de redistribución. Un ejemplo sencillo que pone de manifiesto sobre la generosidad de los pueblos, de la cultura de la vida, de los pueblos originarios, en este caso norteamericanos, tienen que ver con la siguiente anécdota. Un informe de un economista, Patel, analizaba lo que sucedía cuando se les daba 2 caramelos
a niños de comunidades blancas y a niños de la comunidad de Lakota. Todos los niños se llevaban un caramelo directamente a la boca, pero mientras que los niños blancos se guardaban el otro caramelo en el bolsillo, los de las comunidades originarias se lo ofrecían al niño más cercano. El experimento nos recuerda que lo opuesto al consumo no es el ahorro, sino la redistribución y la generosidad de nuestras culturas Lakota o Pucara, donde además se evidencia que la cultura determina la forma de distribuir y acumular recursos. El vivir bien contiene una economía para la vida que nos enseña a respetar y no alterar el circuito simbiótico que establecen ser humano y naturaleza para asegurar la producción y reproducción de nuestra vida y nuestra madre tierra. El sistema económico mundial debe articularse no por criterios mercantiles, sino por necesidades humanas y naturales globales. Si la promoción de una economía inteligente quiere ser realmente inteligente, no puede desentenderse de su función primordial, la administración democrática de los bienes comunes. Proponemos nuevamente que los términos, límites, sostenibilidad, vivir bien, patrones sostenibles de consumo y producción, restauración y generación de las funciones ambientales deben ser parte de un lenguaje con el que debemos construir nuevos sentidos comunes, nuevos razonamientos respecto a la vida, respecto a nuestra madre tierra. De igual manera debemos exigir a los países que han causado la crisis climática que cumplan con su responsabilidad histórica de pagar la deuda climática a los pueblos del sur, reduciendo además drásticamente sus emisiones de gases de efecto invernadero en el marco de los compromisos internacionales vinculantes. Debemos implementar las políticas y acciones necesarias que prevengan y eviten el agotamiento de los recursos naturales, asumiendo que la vida depende del sostenimiento de la capacidad de regeneración de los sistemas de vida de la madre tierra y del manejo integral y sustentable de sus componentes. Tenemos que tener siempre presente que el planeta, que nuestra madre tierra puede vivir mejor sin los seres humanos, pero los seres humanos no podemos vivir sin el planeta o nuestra madre tierra. El informe de desarrollo humano nos plantea una oportunidad para recuperar el mundo que queremos. Nosotros decimos, nuestro mundo es posible. Y el liderazgo de las ideas y la creatividad del pensamiento colectivo, comunitario, social, debe ahora dialogar y edificar nuevos planes globales, regionales, nacionales y locales. Para terminar, dicen que después del coronavirus nada va a ser igual, o nada tiene que ser igual. Se está hablando de una nueva normalidad. Nosotros consideramos que esa nueva normalidad no tiene que ser impuesta, sino tiene que ser trabajada con la participación activa de nuestros pueblos, de nuestras sociedades, con creatividad, reconfigurando nuestras instituciones desde las comunidades, los sindicatos, las organizaciones nacionales, internacionales, civiles, las sociedades desde nuestro tejido diverso de organización social. Y consideramos que es importante incluir los códigos que se han resistido durante siglos, como es la tumba,
Tumpa es un código que ha sido preservado por nuestros ancestros, por las culturas milenarias. Significa control obligado que tiene que existir entre todos nosotros. Porque todos nosotros pertenecemos, hay otro código que es la Tama. Tama significa gran familia. Los seres humanos somos parte de una gran familia. Pero cuando estamos hablando de la Tama, no solo estamos hablando de los seres humanos, sino estamos hablando de todo lo que existe, de todos los seres vivos. Y hay otro principio que es la Kumara, y tenemos que trabajar nosotros todos para alcanzar, para recuperar una vida sana, trabajar un ser humano sano, integral, parte de la naturaleza, vida sana, Kumara. Es recuperar códigos como es la Khawana. Necesitamos conocernos, compartir. Khawana igual, mirar más allá de lo que nuestros ojos ven. Pero cuando estamos hablando de mirar más allá de lo que nuestros ojos ven, estamos hablando no solamente de tener esa mirada como seres humanos. Decimos que se tiene que dar el Pachacuti. Pacha igual equilibrio, Kuti igual retorno. Es tiempo de volver a ese camino del equilibrio entre los seres humanos, entre ser humano y la naturaleza. Garantizar la armonía, no solamente entre los seres humanos, sino con nuestra naturaleza, nuestra madre tierra. Tenemos códigos que han preservado nuestros ancestros como el Kapajñán. Kapajñán es el camino noble de la integración. Decimos caminar por nuestro camino. Caminar por nuestro Kapajñán. No caminar por ese camino del desarrollo que nos ha provocado estas crisis global del capitalismo, teniendo nuestro camino, el camino de la noble integración, el camino de la verdad, el camino de los que saben sanar, el camino del respeto, el camino del respeto a nuestros abuelos, abuelas, a nuestros pueblos, el camino del respeto a nuestras montañas, el camino del respeto a la lluvia, el camino del respeto al granizo, el camino del respeto a la helada, el camino del respeto a nuestra madre tierra, el camino del respeto de la soberanía de nuestros pueblos. Hayaya. Hayaya, muchísimas gracias, señor vicepresidente. Creo que en su discurso, y afortunadamente hemos grabado este evento porque nos ha dejado una hoja de ruta muy, pero muy jugosa en términos de lo que el objetivo de este evento. Realmente el objetivo de este evento era escuchar su reflexión en términos de cómo Bolivia y el Estado plurinacional incorpora este tipo de discusiones y realmente pensar juntos, junto con nuestra audiencia. No hemos tenido oportunidad de hacer preguntas y respuestas porque tenemos agendas muy acotadas en el día de hoy, pero hemos tomado muchos de los comentarios que recibimos a través de los medios virtuales y que estaremos, por supuesto, respondiendo. Pero realmente lo que nosotros queremos es pensar dónde están estas oportunidades para Bolivia. Yo creo que usted, con esta reflexión, sobre todo su reflexión final alrededor de cómo el Kapajñán es ese camino de integración que realmente puede unir estas voces y su propia iteración sobre el concepto del antropoceno y esta noción de vitacentrismo y la variable comunitaria, que creo que define de una manera muy central los patrones de desarrollo de Bolivia. Para nosotros, señor vicepresidente, es una agenda central. Me da mucha ilusión y la verdad que ha generado mucha expectativa, probablemente para mi equipo también, pensar cómo hacemos para desempacar este informe y todos los mensajes e instrumentos de medición que se adapten a este contexto boliviano. Uno de los temas que estamos viendo, y ya cerrando este evento, es, por ejemplo, ¿por qué no tener índices de medición multidimensional a nivel comunitario y no necesariamente a nivel de hogares, como lo tenemos en otros países, ¿verdad? Esto es algo que refleja precisamente esta visión y estos códigos que usted muy bien rescató.
Hemos llegado al final de esta hora. Quiero agradecer muy especialmente a nuestro distinguido orador y señor vicepresidente, a Fredrik Uggla, el consejero y jefe de cooperación de la Embajada de Suecia en Bolivia, a nuestro director Luis Felipe López Calva por siempre estar brindándonos este marco conceptual tan importante y todos esos apoyos que a nivel multilateral también necesitamos para ubicar a Bolivia en los foros multilaterales y en las discusiones globales. Y a Heriberto Tapia, nuestro amigo y querido Heriberto, que ha hecho una presentación impecable, sucinta, al punto respecto de los mensajes centrales de este informe. Esto no se acaba aquí. Vamos a seguir trabajando desde el PNUD Bolivia y públicamente, señor vicepresidente, hacer el compromiso de que vamos a poner a disposición todos los recursos humanos y financieros a nuestro alcance para realmente desempacar esta agenda de trabajo junto a sus equipos y realmente traer una visión novedosa para esta nueva fase de discusión del desarrollo humano en Bolivia. Muchísimas gracias a todos y todas quienes sintonizaron hoy. Es un gusto enorme para el PNUD Bolivia haber ofrecido este espacio de discusión y nos vemos en la próxima. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, Luis Felipe, Heriberto. Gracias. Hasta luego, señor vicepresidente. Hasta luego, Fredrik. Gracias. Nos vamos a estar viendo prontito. Bueno, la verdad que yo no me alcanzó.